Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre bendito de su Hijo amado Jesucristo, después de alabarle, glorificarle, exaltarle y bendecir su santo nombre, en esta tarde sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que esta palabra que usted nos ha dado se cumpla en esta casa apostólica, con los hijos y hijas espirituales, pastores y pastoras, también de esta cobertura nacional e internacional, y que el éxito sea restaurado en cada corazón, en cada hijo, en cada hija y en cada familia de su reino, Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Él va siempre hablando, siempre direccionando. Y en esta tarde el tema, la predicación, más bien, el nombre de la predicación es la restauración de los hijos, la restauración del éxito en los hijos de Dios. Amén. ¿Verdad? Sí. La restauración del éxito en los hijos de Dios, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, éxito, ¿verdad? En este siglo, más que nada se ha incrementado la falsedad del éxito en la iglesia cristiana. Se ha enseñado un éxito erróneo, un éxito falso, un éxito light, un éxito barato, y sabemos que ha habido una guerra contra el éxito, una lucha espiritual contra el éxito verdadero. Y sabemos que Satanás, el enemigo de la iglesia de Jesucristo, el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros, que es Satanás, él ha falsificado el éxito en la iglesia de Dios. Y muchos entienden a una iglesia, dice, porque Satanás no le teme a las mega iglesias. El éxito de una iglesia en estos últimos tiempos, uno, no está en las megaconstrucciones. Dos, no son las mega iglesias que pastorean pastores divorciados. No son los que hacen megaconciertos. No son las luces que ponen allí. No son los que tienen cuneros y estacionamientos. No son las iglesias que tienen librerías. No son las paredes ni el mármol ni el lujo de esa iglesia en la que estás o en el lugar donde estás. No te equivoques. En la actualidad el éxito de la iglesia está en lo que se está predicando. Amén. 1, 2, en la doctrina bíblica que se está enseñando. 3, en la predicación pura cristocéntrica, en el evangelio del reino que se está predicando, que debe ser puro. ¿Por qué? Porque sabemos que en este tiempo la apostasía está al borde en todas las naciones, en los 5 continentes y en toda la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios habla de falsos apóstoles, la palabra de Dios habla de falsos profetas, la palabra de Dios habla de falsos evangelistas, la palabra de Dios habla de falsos pastores, la palabra de Dios habla de falsos maestros y la palabra de Dios habla de falsos hermanos. Entonces la falsedad está al borde. ¿Y cómo saber si estamos en una iglesia de éxito? ¿Cómo saber si estamos en una iglesia verdadera? ¿Cómo saber si estamos sabiendo el propósito que Dios tiene y que dejó escrito en su palabra del éxito verdadero que hoy vamos a ver? Entonces Satanás ha emprendido por siglos y más en este siglo falsificar el éxito de una iglesia, falsificar el éxito de un ministerio. Esa ha sido su encomienda, como no tienes idea.
ha habido mucha guerra contra el verdadero éxito. Si vamos investigando, éxito para muchos es tener la oportunidad de satisfacer todas nuestras necesidades personales, sean o no financieras, de acuerdo con nuestras posibilidades reales. Para otros, éxito es los logros de las metas y sueños que se trazaron en su vida. Para otros, éxito confunden con dinero. Muchas personas confunden éxito con dinero. Muchas personas confunden éxito con mucha muchedumbre de personas. Entonces, vamos a ver que la palabra éxito está escrita en la Biblia. En Reina Valera 1960 está la palabra éxito. Y como Dios nos dio la visión de la restauración de todas las cosas, de acuerdo a Hechos 3:21 y Efesios 1:10, y de reunir todas las cosas en Cristo, hoy toca la restauración del éxito verdadero en los hijos de Dios, en el ministerio, en la iglesia de Dios, para que tú te midas por el verdadero éxito bíblico y no te midas por el falso éxito que Satanás ha emprendido y ha metido sutilmente a la iglesia de Dios. Porque una iglesia falsa generalmente son las megaconstrucciones, las de multitudes, pero donde vemos que los pastores han sido divorciados. Sí. Y la gente no se da cuenta que ahí ya no está Dios, porque la palabra de Dios lo dice bien, claro, que aquel que no sepa gobernar su casa, ¿cómo gobernará una iglesia? Y hay muchos pastores que dirigen una mega iglesia, pero ha sido ya un fracaso su propia vida. Entonces, ¿cómo puede decir que está Dios ahí? Hay mega iglesias donde se está predicando el evangelio de la prosperidad y no les importa la santidad ni el arrepentimiento, les importa el dinero. Y la gente se va por eso, porque no está en el espíritu, está en la carne, en las emociones, y se va por multitudes. Pero el éxito para este tiempo Dios lo dejó bien claro, porque el amor de muchos se enfriará y muchos están dejando su ministerio porque o se desesperan, porque hay 2 o 3 o 4 y piensan que Dios no está ahí. Pero hoy Dios te quiere decir a ti, pastor, a ti, pastora, que entiendas que el éxito verdadero bíblico es que tu nombre y mi nombre sea no borrado del libro de la vida, que yo y mi familia seamos salvos y la iglesia completa. Porque la diferencia donde se está predicando toda la palabra de Dios y el consejo de Dios y la doctrina sana de Dios, para este tiempo muy pocos quieren escuchar, pero los que quieren escuchar, esos son los que quieren ser salvos. Entonces ya basta de dirigirte por emociones, por ese falso éxito que Satanás ha metido en la iglesia por años. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. Que está escrita en San Mateo 18:20. Primeramente vamos a ver San Mateo 18:20 y luego vamos a la palabra éxito que está escrita en la Biblia. San Mateo 18:20. Dice la palabra de Dios. En San Mateo 18:20 dice la escritura, la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque a veces el enemigo trata de, siempre como es el padre de mentira, un nombre que tiene Satanás es el padre de mentira, el acusador. Siempre viene con una serie de mentiras. Y hay gente que ya lleva años en el ministerio, que ya lleva años en la iglesia sirviendo a Dios, pastores y pastoras, y se desesperan porque hay pocos. Y el enemigo llega y los intimida y amenaza, creyéndolos confundir que no está Dios ahí o que no está ahí obrando Dios.
Pero como Dios ya sabía, Jesucristo, cómo iba a operar Satanás, por eso Él dejó escrito en San Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, nos está diciendo bien claro, donde están 2 o 3. Pero aquí estamos ya en total más de 15. Y pues los que van y vienen, ¿verdad? Pero lo que Dios nos quiere decir para ti, pastor y pastora, que estás iniciando pocos años en el ministerio, llevas 2, 3, 4, el Señor te quiere decir que no te desesperes. Preocúpate por enseñar la palabra de Dios y la doctrina de Dios, que es la que va a salvarlos. Amén. Y no te sigas midiendo por el falso éxito de las mega iglesias donde hay pastores que están hasta divorciados. Y pareciera que Dios está ahí, pero ya no está Dios ahí. Entonces, 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Dios. Entonces, tenemos que tener eso bien claro en nuestro corazón. Porque el enemigo ha bombardeado a nivel mundial y él no le tiene miedo a una mega iglesia. Satanás le tiene miedo a una iglesia que predica el evangelio del reino, que predica la palabra de Dios, que predica la doctrina de Dios. Satanás lo que le tiene temor a una iglesia que está en fuego, que está en poder, que está predicando todo el consejo de Dios, toda la doctrina sana de Dios, todo lo que está en la Biblia. Porque eso va a hacer que el pastor y la pastora se cuiden de ser salvos. Por eso aquí dice en la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Entonces, ha habido muchos, no solamente los pastores, sino también los congregantes, porque no se les ha enseñado la palabra, la verdad de Dios. Y piensan que donde están pocos es que no está Dios. Vámonos a buscar otra donde haya muchísimos, donde haya circo, donde haya entretenimiento. Pero realmente allá ya no está Dios. Por eso el Señor nos está hablando que el verdadero éxito es que se esté predicando la palabra de Dios y que sepamos que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, que si viene el Señor y esos 3 o 2 se salvan, pues es un éxito para el pastor y la pastora que estuvieron predicando. Amén. Porque el servicio de Dios es agradar a Dios, y el que siervo y sierva, pastor y pastora, que está agradando a Dios, pues está predicando la palabra de Dios, que la iglesia dependa de Dios, que ponga la mirada en Dios, que haga compromiso con Dios y con sus apóstoles, naturalmente, y pastores, que mire a Dios siempre, para que de esa manera sea invencible. Entonces, entiéndelo, el éxito para este tiempo, verdadero, es que se esté predicando la doctrina, porque vamos a ver más adelante cómo es que el enemigo está operando últimamente, engañando, diciendo que donde hay pocos no está Dios, que donde hay muchísimos ahí está Dios, pero es mentira del diablo. Ahora, entonces 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo. Grábatelo, aquí está Dios. Amén. Amén. Aquí está Dios. Debe de grabarse eso bien, amén. Y más a los pastores. Ahora vamos a ver la palabra de Dios, Primera de Corintios, vamos a ver a Jeremías capítulo, vamos a ver, espérate, es Nehemías 1:10, Nehemías 1:10. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Nehemías, porque la palabra éxito, pues está en la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Cuando uno va conociendo de Dios, yo por ejemplo, cuando fui conociendo de Dios, no pensaba que la palabra éxito estaba en la palabra de Dios. Yo pensaba que era una palabra, pues, de la universidad nada más, ¿sí? Pero la palabra éxito está en la Biblia, ¿sí? Vamos a ver Nehemías. Dice la palabra de Dios,
dice la palabra de Dios. Dice Nehemías 1:10. Dice 1:11. Vamos a leer desde el desde el 10 al 11. Nehemías capítulo 1, versículo del 10 al 11. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. En el 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y ahora buen éxito a tu siervo. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender que la palabra éxito está en la Biblia. Ahora debemos entender que el éxito de una iglesia, el éxito de los pastores, es que él y su familia y los congregantes todos sean salvos. Entonces, lo que se debe de preocupar el pastor y la pastora o los apóstoles es que se estén predicando la doctrina de Dios tal y como está escrita, sin aumentarle ni quitarle. Que se esté predicando el evangelio del reino tal y como es. Amén. Que se esté enseñando que somos de Cristo. En 1 Corintios, entonces aquí ya vimos que la palabra éxito está en la Biblia. Y vamos a ver más adelante qué es el éxito verdadero de un ministerio. Amén. En 1 Corintios capítulo 1, entonces aquí está hablando Nehemías. Ahora, buen éxito a tu siervo. Para lo que Dios le llamó a Nehemías es restaurar los muros de Jerusalén. Él fue esa encomienda. Y hasta no acabar con esa tarea, con ese encargo de Dios a él, es lograr una meta. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 1:12. 1 Corintios 1:12 dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 1:12. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice la escritura, la palabra de Dios: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Sí? Entonces, a hoy por hoy, tú estás aquí en la casa apostólica y los pastores y pastoras, ellos deben de medirse y hablar siempre que somos de Cristo. Porque a través de la historia, a través de los siglos, en los tiempos de restauración, donde Dios se manifestó y se derramó el Espíritu Santo, a uno le pusieron, en la Biblia habla del tiempo de Pentecostés. Y así muchos pastores le pusieron a su iglesia cristiana Pentecostés. Otros le dan más importancia al bautismo y dicen iglesia cristiana bautista. Otros le dicen iglesia cristiana presbiteriana, porque le dan preferencia al reformador Juan Calvino. Otros o le dicen calvinistas, iglesias cristianas calvinistas. Otras le dicen iglesia cristiana luterana. ¿Por qué? Porque lleva el apellido de Martín Lutero, el reformador. Otras le dicen iglesia cristiana arminiana. ¿Sí? Por eso también reformador teólogo. Y es iglesia cristiana arminiana. Otros dicen iglesia cristiana metodista, porque lleva un método para explicar y enseñar la palabra de Dios. Otros le llaman iglesia del séptimo día, porque le dan más importancia al sábado. Para ellos el sábado es sagrado, el sábado nadie trabaja, nadie se mueve. ¿Sí? Bueno, por así decir algunas. Entonces, hay muchos que ya dejaron a Dios. Por ejemplo, la iglesia cristiana presbiteriana le da más importancia a la teología de Juan Calvino que a la doctrina de Dios, de Jesucristo. Y a nosotros nos pasó, conocimos unos pastores de allá, Dios nos llevó a predicar allá, y a uno le dijimos, esto está mal, ya no está enseñando la doctrina de Jesús. Pero ese pastor dijo, bueno, es que yo aquí nací y estoy enamorado de estos pastores y aquí seguiré y aquí moriré. Bueno, ya no corresponde a nosotros, pero nosotros ya le dijimos que se han apartado de la verdad. Y entonces,
Los nombres de las iglesias, en lugar de unir, dividen. Y en lugar de unir, se creen exclusivas de la verdad. Entonces Dios nos llamó a ser cristocéntricos. No somos de Pablo, de Cefas, ni de Apolos. ¿De quiénes somos? De Cristo. Amén. Predicamos a Cristo. Y el verdadero éxito de un ministerio bíblico es que el pastor y la pastora sean sus nombres escritos en el libro de la vida y no sean borrados, así como los congregantes, que todos sean salvos. El verdadero éxito es que la iglesia completa sea salvo, que los pastores sean salvos. Ese es el verdadero éxito. No importa si son 2 o 3, no importa. Lo que importa es que se esté predicando la doctrina tal y como está. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 1:10. La mayoría que tuerce la palabra por tener multitudes, en Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios. Dios envió al apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas a decir esto. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, Cristo te llamó y me llamó. Cristo te rescató y me rescató. Cristo nos llamó a servir. Cristo nos dio un ministerio. ¿Y a quién vamos a entregar cuentas? ¿A la iglesia? ¿Vamos a entregar cuentas a los congregantes? ¿Vamos a entregar cuentas a los oyentes? ¿Vamos a entregar cuentas a ellos? No, vamos a entregar cuentas primero a Cristo. Entonces, si vamos a entregar cuentas a Cristo de los ministerios y dones, iglesias, almas que encargó, entonces hay que agradar a Dios predicando el mensaje tal y como está. Si es de exhortación, recíbelo. Si es de santidad, recíbelo. Si es de arrepentimiento, recíbelo. Si es de corrección, recíbelo. Si es de la venida del Señor, recíbela. Si es de vivir en integridad porque el infierno es real, recíbelo. Si es porque tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, si aumentas herejías, aumentas a la palabra y quitas a la palabra, si hay muchos predicadores que han torcido la palabra, y por tener multitudes, pues han torcido la palabra de Dios, están hablando doctrinas diferentes, evangelios diferentes y enseñanzas que no son de Dios. Y entonces la gente llega ahí porque hay conciertos, porque hay cantantes, porque hay entretenimiento, porque hay comida, porque hay bebida, todos los días o constantemente. Entonces, allá hay multitudes y dicen, allá está Dios. Pero realmente ninguno de los que están saltando ahí, ninguno de los que están ahí aparentando que aman a Dios, su corazón está lejos porque ya su nombre ha sido borrado del libro de la vida. Y entonces, ¿a quién vamos a agradar? Es mejor agradar a Dios predicando lo que tiene. ¿Por qué? Porque somos siervos de Cristo. Por eso hay muchos pastores en muchas iglesias donde ya no está el grupo de liderazgo que está atrás de él y el pastor ya no puede predicar el mensaje que Dios le da porque la iglesia se va a ofender. Porque la iglesia no se le ha hablado de ofrendas de diezmos, porque la iglesia no se le ha hablado del infierno, porque la iglesia no se le ha hablado de santidad. Y cuando tú llevas un mensaje de santidad se molestan. Cuando tú llevas un mensaje de arrepentimiento se enfurecen. Pero ¿de qué sirve? Porque están acomodando solo una parte de la palabra y eso le quieren agradar, que se les predique, y ya acomodan y hacen un Dios a su manera, a su conveniencia y a sus intereses. Hacen un Dios, pero ya no es el Dios de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que cuidar porque vamos a agradar a Dios y el éxito de un ministerio es agradar a Dios, porque nos llamó Cristo. Somos siervos de Jesucristo y no de unos cuantos intereses de los que están atrás del equipo de liderazgo de los pastores. Entonces, es tiempo de volver al éxito. El éxito de un siervo, sierva de Dios es todos los días, hasta que Dios nos llame a su presencia, agradar a Dios. Es decir, hablar y decir lo que Dios nos manda a predicar y enseñar. Eso es el éxito de un ministerio. Y no que tenga multitudes.
Pero si ya no está agradando a Dios, ya está agradando solamente a la gente, le está endulzando el oído, está predicando prosperidad, te va a ir bien, sigue en pecado, mira, Dios te perdona, pero está tolerando el pecado. Vemos de las 7 iglesias del Apocalipsis, una toleraba a Jezabel, una se había apartado de su primer amor, porque aman más al pastor, que es siervo de Dios, que al pastor de pastores, al príncipe de los pastores, a Jesucristo. Por eso hay muchos que tuercen la palabra de Dios, por sus conveniencias. Entonces, Gálatas 1:10, Pablo lo sabía. No busco agradar a los hombres porque los hombres no me van a salvar. Busco agradar a Cristo porque solamente Cristo es el que me va a salvar. Ahora vamos a ver la palabra de Dios en San Mateo 24:12. San Mateo 24:12. En San Mateo 24:12 dice la palabra de Dios. En San Mateo 24:12 dice la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Entonces, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? De hecho, Dios me ha dado una visión para la iglesia de Dios, una palabra profética que se va a hacer después de esta predicación. Entonces, el amor de muchos se enfriará. Ya no quieren de Cristo, ya no quieren escuchar la doctrina de Dios, ya no quieren el consejo de Dios, ya no quieren la santidad de Dios, ya no quieren la obediencia a Dios, ya no quieren el agradar a Dios. Ahora quieren solamente que se les endulce el oído y estar en entretenimiento y en fiesta tras fiesta pagana, porque muchas iglesias se apartaron de la verdad y el mundo se metió a esas iglesias y Dios ya no está ahí. En lugar de que la iglesia sea luz del mundo, ahora el mundo se metió en la iglesia, en las iglesias que no predican la palabra de Dios, en las mega iglesias. Entonces, el amor de muchos se enfriará. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no enfriarnos predicando el evangelio de Dios, porque el que, como decía alguien, el que se enfríe aquí en la tierra se calentará y tostará en el infierno. Pues es mejor estar en fuego por Cristo, enamorado por Cristo, apasionado de las cosas de Cristo. Amén. Porque de esa manera no me voy a enfriar en las cosas de Dios. Siempre voy a estar pensando en las cosas de Dios, cómo congregarme, cómo tener más tiempo, porque la palabra de Dios nos habla en Salmos 29:28. Vamos a ver en Salmos 69:28. Salmos 69:28. Salmos 69:28. Salmos 69:28. Dice la palabra de Dios en el Salmo 69:28. Salmo 69:28, dice la Escritura, la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. En otras versiones de la Biblia dicen, sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Entonces, una iglesia que tiene éxito es que todos están escritos en el libro de la vida, hasta el último día de vivir. Y una iglesia que ya se apartó de la verdad, y que aunque es de multitudes, ya hasta los pastores que están ahí, sus nombres han sido ya borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos tuercen la palabra, ellos meten herejías, aumentan a la palabra o quitan a la palabra. Y entonces pareciera que ellos, pastores, pueden entrar al reino de Dios, pero no, ni ellos ni la iglesia, que antes era de Cristo, pero torcieron la palabra por tener multitudes y se desviaron y dejaron la sana doctrina. Por eso el Señor Jesucristo dice en 1 de Timoteo 5:8. En 1 de Timoteo 5:8 dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios. Dice, porque el ejercicio,
es 1 Timoteo 5:8, dice, sí. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que los incrédulos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que Dios quiere que no neguemos al Señor y que tengamos fe. Muchos han negado al Señor. Están predicando fábulas, herejías, y es de multitudes, pero los pastores se han divorciado. Ya ni están, el pastor solamente está predicando, su esposa que era se casó con otro y se fue, y mucha gente está congregada ahí. Y yo les preguntaría, ¿está Dios ahí? Dice la palabra de Dios que no, porque no pudo gobernar su propia casa, ¿cómo gobernar las de los otros? Por eso el Señor dice en Apocalipsis 3:8, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Entonces el éxito de una iglesia es que no niegue el nombre de Dios, que guarde la palabra, que guarde la doctrina, que guarde la enseñanza, y que su nombre permanezca hasta el fin escrito en el libro de la vida. Entonces, en estos tiempos finales de tanta apostasía, el éxito no son las multitudes de una iglesia, el éxito es que se esté predicando y enseñando la palabra tal y como está, cristocéntrica, que no se le quite ni la aumente. ¿Por qué? Apocalipsis 28:19, Apocalipsis 22, del capítulo 22, versículo 18-19. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, está más que claro ahí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Ahí viene ya para aquellos pastores que han añadido. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Para todos los pastores que torcieron la palabra aumentándole como la palabra sobrenatural y supernatural, que no está escrito en la Biblia tal y como dice. Dios es el Todopoderoso que con su poder y su palabra hace portentos, sanidades, milagros, liberaciones, prodigios, maravillas, hace lo que le place, pero con el poder y su palabra, no aumentando la herejía supernatural y sobrenatural que no está escrita en la palabra de Dios. Pero es que la mayoría lo dice, casi todos, pues que lo digan todos. Yo voy solamente a decir lo que dice la Biblia estrictamente, porque es la que me va a mantener de ser salvo yo, primeramente siendo el predicador y la iglesia. Dice que caerán plagas a todos aquellos pastores que le han añadido. Y en el 19, y a todos los pastores que no predican del infierno, que no predican de santidad, dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. O sea, en pocas palabras, a todo aquel que le quite será borrado su nombre del libro de la vida. Entonces hay muchos predicadores que han quitado a la palabra de Dios porque solamente predican prosperidad, 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 y nunca predican de arrepentimiento, nunca predican del infierno, nunca predican de santidad, nunca predican de apartarse del pecado. Entonces, tarde o temprano, ellos, si no se arrepienten, serán borrados sus nombres del libro de la vida. Y aunque son mega iglesias, pero como volvemos a ver, ya los pastores se divorciaron. Y entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice en San Mateo, bueno, vamos a ver ahora en 2 de Timoteo, ahí está el problema, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 7. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 7. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 7. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, si te das cuenta, aquí está bien claro, ¿sí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, la mayoría ha torcido la palabra de Dios, aunque son mega construcciones, ya no está Dios ahí. Porque como les digo, muchos pastores torcieron la palabra, le añadieron, le quitaron, predicando con herejías. Otros no predican de arrepentimiento, de santidad, ni de la venida de Dios, ni del infierno, etc. Esas, si no se arrepienten, están solamente dando señales. Les importa, a mí, ven por tu milagro, te cuesta tanto. Ven por tu sanidad, te cuesta tanto. Entonces, te das cuenta cuando no es un verdadero evangelio. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ya quedó bien claro que por qué es que muchos se pierden. Y al enemigo ese le llama éxito, Satanás. Cuando una iglesia, él la saca, es que escuchen el verdadero mensaje, que la verdadera palabra, que estén escuchando fábulas. Pero hoy Dios te dice que el éxito de una iglesia es la que está predicando la doctrina sana de Dios, el evangelio del reino de Dios y toda la palabra como está escrita tal y cual, buscando solamente agradar a Dios y que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Vamos a ver en 2 de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Vamos a ver en el libro de Juan, 2 de Juan. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Juan, capítulo 9, 11. Dice la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Sí? Entonces está bien claro, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Nos está diciendo bien claro que en este tiempo el verdadero éxito, que es que un hijo de Dios, su nombre no sea borrado del libro de la vida, que su nombre esté escrito en el libro de la vida y sea salvo, tanto el hijo o la hija que se congrega como los pastores y toda su familia de los pastores y la iglesia completa sea salva. Ese es el éxito de una verdadera iglesia, pero que predica la palabra tal y como está, agradando solamente a Dios. Pero una falsa es aquella mega construcción que tiene multitudes, pero que ya no es la doctrina de Dios, sino es la doctrina de la prosperidad, y donde vemos que pastores se han divorciado. Y el enemigo engaña que esos son respaldados por Dios y que ahí está Dios. Y hay que ir allá porque hay multitudes, mira, allá hay muchísima gente, están saltando, hay de todo. Pero ahí no está Dios, entiéndolo. Hoy te está enseñando Dios el verdadero éxito. Que tú estés en una iglesia que se esté predicando la palabra tal y como está, porque ahí está Dios, porque te está trayendo al arrepentimiento, a la santidad, a vivir en integridad, porque el infierno es tan real y viene Cristo. Y solamente el pastor está agradando a Dios. Amén. Y se preocupa en enseñarte la palabra de Dios, porque de esa manera va a ser salvo él y toda la iglesia. No importa si son 2 o 3 o más.
Grábatelo, pastor y pastora, hijo, hija. No te vayas por las apariencias del falso éxito que Satanás ha metido en la iglesia. ¡Cuidado! Amén. Ahora vamos a ver en San Mateo 24, 5. San Mateo, capítulo 24, versículo 5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. San Mateo capítulo 24, versículo 5. Dice la Escritura: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Allá en Perú y en otros lugares se han aparecido falsos cristos diciendo que ellos son los Cristos, ¿sí? Y en el versículo 23 y 24, entonces, si alguno, San Mateo capítulo 24, versículo 23 y 24, entonces, si alguno os dijere, mire, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Entonces es lo que nos está enseñando hoy, que no seas engañado por el falso éxito que Satanás ha infiltrado sutilmente y engañado a la iglesia de Dios, que donde hay multitudes y hay saltarines y hay librerías y hay pachanga, ahí está Dios. Mentira. No se está enseñando, y que está enseñando una doctrina de la pura prosperidad, ya no está Dios. Y los pastores están divorciados, ya no está Dios ahí. El Señor te está diciendo que se levantarán falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos, todo lo falso que hay, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a saber que donde estoy es una iglesia verdadera? Es una iglesia que al escuchar la palabra me va a salvar. No, la palabra de Dios lo dice. Vamos a ver en Tito 2:1-8. Tito capítulo 2:1-8. Vamos a ver Tito. Vamos a ver Tito. La palabra de Dios, Tito 2, capítulo 1-8. Vamos a ver. Segunda de Timoteo, Tito. Sí, Tito, es Tito. Tito, capítulo 2. Capítulo 2 del 1 al 8. Vamos a ver. Tito. Dice la Escritura. Tito, capítulo 2. Versículo del 1 al 8. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Dice, enseñanza de la sana doctrina, escúchalo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sobrios sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverenciadas en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhortando asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándole tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que al adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no sea no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad, los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, nos está enseñando en qué consiste la enseñanza de la sana doctrina. ¿Sí? Y en 1 de Timoteo 4:16, 1 de Timoteo atrasito 4:16, dice la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En este consiste el éxito. Aquí está la base del éxito. En cuidar el pastor y la pastora que Dios los levantó, o los apóstoles, a predicar, o los ministerios, deben de predicar con el ejemplo, enseñando la palabra, la sana doctrina, predicando el evangelio del reino de Dios, agradando solamente a Jesucristo, cuidando de no aumentar ni quitar a la palabra escrita que ya dejó Dios, no metiendo herejías. Hablando de santidad, porque nuestro Dios es santo, hablando de arrepentimiento, hablando de la venida de Dios, hablando que el infierno es tan real, hablando que tenemos que servir con temor y temblor a Dios y estar apartados radicalmente a Dios sin mezclarnos. De esa manera nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida y vamos a ser salvos, tanto los pastores como toda la iglesia, sean 2 o sean 3 o más. ¿Sí? Ese es el verdadero éxito de una iglesia. Por eso, ¿cómo saber si estoy en una iglesia verdadera? Aquella que predica lo que estamos viendo y diciendo, como está en la palabra de Dios. ¿Sí? Sin agradar ni buscar aplausos de los oyentes, ni buscar aplausos de los congregantes, ni agradarle a los congregantes, de que no le digo que está mal para que no se vaya. No, se tiene que hablar en amor la palabra que está escrita. Entonces, está hablando de cuidarnos a nosotros mismos. Cuídate de lo que enseñas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Entonces, para los que se congregan, para que no les engañe el enemigo, mira, ¿a dónde vas? No, pues voy a tal iglesia. ¿Cuántos son? No, pues apenas hay 2 o 3. Ya ni no vayas, no está Dios ahí, mentira del diablo. Ahí está Dios porque se está predicando la palabra de Dios y cuando vienen pruebas y luchas, salgo adelante. Y en las iglesias grandes, mucha gente que gritan, que saltan, y prosperidad, y que paga esto, paga lo otro, y ven, pero los pastores ya no están predicando la doctrina, e incluso ya se divorciaron, y muchos están allá pensando que Dios está ahí. Y a pesar de que leen la palabra de Dios, el enemigo les engaña, porque no leen la palabra de Dios. Entonces, muchos siguen a Dios por la comida, Él claramente se los dijo, no quieren ser discípulos de Dios. Entonces, tenemos que saber que Dios nos está enseñando hoy qué es una iglesia verdadera, qué es el éxito verdadero de un ministerio y de una iglesia. ¿Sí? Entonces, si estamos viendo ahora 1 Timoteo capítulo 3, ahí mismo, pero al capítulo 3 atrasito, vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3, 4 y 6. 1 Timoteo. Ajá, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 al 6. Ahí dice, que gobierne bien su casa, requisitos de los obispos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así hay muchos, dice, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. Entonces, el que no sabe gobernar su propia casa. Entonces, en las mega iglesias grandes, muchos pastores ya se divorciaron por la cuestión del dinero, porque confunden el éxito con el dinero. ¿Sí? Que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, ellos no pudieron vivir como Dios les dijo. El hombre debe ser cabeza de
mujer y la mujer ayuda idónea y Dios cabeza de la iglesia. Entonces, nos está hablando Dios de que se levantarán falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos hermanos, falsos maestros, falsos hermanos, falsas doctrinas, falsos evangelios. ¿Y cómo saber que estoy en una iglesia verdadera? Donde se está predicando la palabra de Dios tal y como está, sin aumentarle ni quitarle. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios. Amén. Ya no te vayas por lo que viene el diablo. ¡Ay, no está Dios ahí! Mejor vámonos allá donde hay multitudes. Hay cuneros, hay estacionamientos. Mira, hasta te celebran tu cumpleaños. Te traen pasteles, regalos. Pero a la hora de la batalla no saben ni qué hacer. Porque siempre dependieron de que les ore el pastor o de los demás. Y no les enseñó el pastor a que no son de Apolos, ni de Cefas, ni de Pablo, son de Cristo. Por lo tanto, ir a Cristo humillado y Él te va a dar la solución y respuesta. Amén. Pero la mayoría no enseña eso. Solamente entretenimiento. Y a la hora de la batalla es ahí donde pues se dan cuenta los que están ahí que no está Dios enseñándose de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vencer? Viendo el ejemplo, dice que aquel que gobierna bien su casa podrá gobernar una iglesia. Entonces es el principio. Por eso les he dicho a los pastores y pastoras bajo cobertura apostólica, como si tú tienes victoria en tu matrimonio, en tus hijos, tienes victoria en todo el ministerio. Pero si en tus hijos, en tu esposa no hay esa unidad, pues menos en la iglesia. Pero lo peor es que hay muchos pastores que hemos visto que ya se divorciaron y así siguen predicando, el pastor por separado y la pastora por separado, pero ya no está Dios ahí, porque ya no está respaldando Dios. Pero ahí están la mayoría viendo, pero es que es una mega iglesia, y hablan de puro prosperidad. Pues pareciera, pero Dios no está ahí, claramente lo dice ahí en la palabra de Dios que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque dice que el falso profeta hará señales. Se van por las señales, pero no se van por la doctrina que se está enseñando. Vamos a ver en San Marcos 13:22. En San Marcos capítulo 13. Vamos a ver el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 13:22. Dice la escritura, la palabra de Dios. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Entonces ya te di como para que no sea engañado, qué doctrina se está predicando. ¿Sí? San Mateo 24:24. Atrás. San Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 24, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que enseñarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sí. Si fuere posible, aún a los escogidos. Serán engañados. En que engañarán. Entonces, tú y yo fuimos escogidos para salvación. Entonces, el éxito de un ministerio, de una familia ministerial, es que el pastor y la pastora sean salvos, que terminen y que llegue el final del día, y que ese es la más grande éxito, de que fueron salvos. Y también la iglesia completa que escuchó a los oyentes, que sean salvos, sean 2 o 3 o más, porque el éxito no se mide en multitud, muchedumbre de gente. El éxito se mide en qué doctrina, si se está predicando la sana doctrina, si se está predicando el evangelio verdadero del reino de Dios, si se está predicando un evangelio cristocéntrico. ¿De quiénes somos? De Cristo. Amén. ¿A quién seguimos? A Cristo. Somos discípulos de Cristo, dependemos de Cristo. Él nos va a salvar, y por eso dijo el apóstol Pablo, Gálatas 1:10,
solamente busco agradar a Dios porque soy siervo de Cristo. No siervo de la gente, porque la gente, para que no se vaya, muchos tuercen la palabra, dice, mejor yo quiero tenerlos todos, que estén contentitos todos. Aquí que vean que sí hay amor, échale tu billete, y cada rato, 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 y todos los años y meses. Y la iglesia, pues no se da cuenta. Pues no está ya Dios ahí, no es puro entretenimiento, puro circo, puras conciertos, pura carne, saltar, gritar, zapatear, pero fuera de la iglesia derrotados todos, porque el diablo no les tiene miedo. Él tiene miedo a una iglesia que predica el evangelio verdadero, una iglesia que está en ayuno y oración de rodillas, ¿sí? O sea, gente comprometida. Y en Apocalipsis dice, 19:20, del falso profeta, Apocalipsis 19:20. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Dice la palabra de Dios, ¿sí? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos y dentro de un lago de fuego que arde con azufre, ¿sí? Si se dan cuenta, de ella las señales. O sea, el falso profeta hace señales. Entonces, no te vayas por las señales, vete por la doctrina que se está predicando, por el evangelio que se está predicando. Que hay pocos, pero se está predicando, ahí está Dios. No te vayas por el engaño del falso éxito que el enemigo ha metido sutilmente, que una iglesia de multitudes, de muchedumbre, ahí está Dios, pero no está la doctrina de Dios, no está Dios. Pero está en una iglesia que hay 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 10, pero se está predicando la palabra tal y como está, a esa te vas a dar. Ahí está el éxito de la iglesia verdadera para este tiempo. Es que se esté predicando la doctrina. Por eso dice Apocalipsis 3:8, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Entonces, el Señor hablando de esto, pues, ¿cómo saber que un verdadero ministerio es? Por ejemplo, un apóstol, dice la palabra de Dios, que las marcas de un verdadero apóstol es aquel que Dios le ha encargado una iglesia y que está pastoreando una iglesia. ¿Sí? Y que ha abierto por lo menos 2, 12, 3 iglesias más. Es un verdadero apóstol, las marcas de un verdadero apóstol. Para este tiempo hay muchos que se dicen ser apóstoles, pero no son pastores, ni siquiera tienen congregantes ni ovejas ninguna. Esos no son apóstoles. Esos son falsos apóstoles, son evangelistas que andan de un lugar en otro, porque ellos viven del evangelio. Ellos se agendan, tocan puertas y las fuerzan, y como los demás pastores están en la carne, sí ven a predicar, ni siquiera han tomado en cuenta a Dios. Entre ellos se mandan, se agendan, se dan gloria, se profetizan, se alaban. Pero ¿qué pasa? Porque esos viven del evangelio. O sea, no trabajan para el evangelio, ellos viven del evangelio. Entonces, ese es un falso apóstol. Ahora, un falso pastor es aquel que se dice pastor, dice es que he encontrado muchos, dice, yo soy pastor porque fui a un instituto bíblico. Es que yo fui a un instituto de pastores. Tengo mi papel, mi título, pero Dios nunca lo llamó ni escogió. Es más, se dice pastor, pero no pastorea. Ni una iglesia ni tiene almas, es falso, es pastores, falsos pastores. ¿Qué es un profeta verdadero? Es aquel que está sujeto a su apóstol y pastorea una grey. Ese es un verdadero profeta. No aquellos que dicen que son profetas y no se sujetan a nadie, ni a Dios, ni a ninguna autoridad terrenal, espiritual. Entonces, eso le enseño en la paternidad espiritual. Entonces, nos está hablando bien la palabra de Dios. Y en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8, que ya habíamos leído, ¿sí? ¿No? Bueno, con esa y otra, dice 2 de Timoteo,
capítulo 4 del 7 al 8. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 7 y 8. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Sí? Fíjate, una carrera, una fe. La fe debe estar ¿en dónde? ¿En el pastor? Porque a veces los hijas congregantes ponen su fe en el pastor. No, es la fe en Jesucristo. O ponen la fe en el apóstol, no, la fe en Jesucristo. La mirada en Cristo, para que nadie te tumbe. ¿Sí? Ahora, aquí nos dice de una batalla, de una carrera y de tener fe. Ha acabado la carrera. Nosotros estamos en la carrera. Carrera quiere decir que estamos caminando todos los días, trotando en el camino de la santidad, en el camino de la salvación que es Jesucristo. Tenemos que tener fe, pero cuesta en Dios, cuesta en la palabra de Dios. No cuesta, ay, me puede orar, ay, puede venir por mí. Pues sí, podemos ir, pero si te acostumbras a que depender de mí, si voy o no voy, no, tú mismo tienes autoridad para echar fuera demonios. Porque tú ya recibiste a Cristo, fuiste bautizado, fuiste sellado, tú le dices al diablo, vete con tus demonios al infierno, te va, en el nombre de Jesús. O sea, ya tienes el poder y la autoridad. Todos pueden echar fuera demonios. Por eso dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, impondrán las manos a los enfermos y sanarán. No espero que venga mi pastor, espero que venga. No, tú tienes la autoridad. Pero para tener la autoridad solamente vive en santidad y consagración y obediencia a Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Ese es el requisito. Por eso muchos no pueden ejercer la autoridad porque viven como quieren. Por eso el enemigo los trata de guante tras cachetada tras cachetada. No, el diablo tiene que ser cacheteado y pisoteado todos los días, hacerle la guerra diario. Apocalipsis 12:11. Con esa vamos a darle finalización a esta predicación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, para seguir a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces, el éxito verdadero de un ministerio, de una familia pastoral, de una familia apostólica, de una familia ministerial, el éxito bíblico verdadero es que tú y yo cumplamos la asignación que Dios nos dio. Como vimos que el éxito se lo pidió Nehemías a Dios, porque iba a restaurar los muros de Jerusalén. Es decir, que estemos predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, restaurando el púlpito a su diseño original. Que estemos predicando la sana doctrina, que estemos predicando el Evangelio del reino de Dios tal y como está, sin aumentarle ni quitarle a la palabra de Dios, no predicar con herejías, agradando a Dios, viviendo con santidad, en santidad y obediencia a Dios. Todos los días, cuidándonos de no ser engañados por el falso éxito. El verdadero éxito es cuando se está predicando a Jesucristo, cristocéntrico, y donde están 2 o 3 en adelante, ahí está Dios. Donde los pastores o ministros y la iglesia, sus nombres no son borrados del libro de la vida. Ese es el verdadero éxito. El verdadero éxito. Porque dice una parte en la Biblia que muchos echaron demonios, pero dice la palabra de Dios, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no vivieron como Dios quiere. Y esos son los que, el falso éxito en la iglesia de Dios es las megaconstrucciones, es las mega iglesias donde se está enseñando una doctrina que no es la de Cristo, un evangelio que no es de Cristo, que es de la prosperidad, donde hay pastores y pastoras que ya están divorciados, que están entreteniendo a la iglesia con herejías, que están hablando evangelios añadidos, como esos que dicen códigos del reino, cuando no son códigos del reino, se dicen misterios del reino, que están solamente entreteniendo con chistes, con fiestas, donde el mundo está en la iglesia, y aunque estén grandes y gigantes la iglesia, pues no es que tenga respaldo esa iglesia
es por la doctrina. Entonces, ese es el falso éxito de las megaconstrucciones y megaiglesias que no están predicando la verdad. Entonces, el verdadero éxito es que tu nombre no sea borrado del libro de la vida y que tú y la iglesia sean salvos. Donde estén 2 o 3 o más congregados, ahí está Dios. Cuidar eso. Y el falso éxito es el que el enemigo le llama verdadero éxito. Satanás le llama verdadero éxito las megaconstrucciones, megaiglesias, y es mentira. ¿Cómo vamos a saber que es una palabra, es una iglesia que está predicando el evangelio del reino, que está predicando la doctrina de Dios? Por la palabra que está enseñando. Esa es la palabra que nos trajo Dios. Dar un aplauso al Señor Jesucristo. Ahora ya sabes cómo estar en el éxito verdadero que es de Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. La gloria y la honra es para el Señor. Padre Cristo.